Buenos días, profesor Hola, Eduardo. ¿cómo estás? ¿Cómo están, chicos? ¿Qué tal? Ahí vamos a comenzar. Ya, compartimos, chicos. Ya, a ver. ¿Se ven, chicos? Sí se ve, profesor. Ya. Bueno, hoy día vamos a ver lo que es el sistema respiratorio. Eh, Sabemos nosotros que en el conjunto de sistemas, como es el sistema digestivo, sistema circulatorio, el sistema endocrino, cumplen funciones, cada uno sus funciones especiales, ¿no? E igual como el sistema respiratorio, nosotros estamos observando en el mismo imagen, ¿no? Las componentes que lo conforman. En este caso vamos a considerar dos grandes grupos. Uno respecto a las vías respiratorias y otros relacionados a los pulmones. Lo que son las vías respiratorias, ¿quiénes lo conforman? En sí, lo que son las vías respiratorias. En este caso tenemos dos tipos de porciones, la porción conductora y la porción respiratoria. ¿Quiénes conforman la porción conductora? Tenemos las fosas nasales, tenemos la faringe, tenemos la laringe y también eh, el grupo de la ramificación, que está conformada por la tráquea, los bronquios y los bronquiolos. A ver, lo que son las fosas nasales, ¿quiénes lo conforman las fosas nasales? Lo que es la parte externa, por ejemplo, nuestra nariz en la parte interna, las vellosidades, ¿no? Y hay un conducto muy delgado que va hacia la parte interna. ¿Quiénes lo conforma? Ahí tenemos la faringe y luego la laringe. Esos conductos son vías que van a enlazar a otro conducto que se llama la tráquea. La tráquea es una ramificación, un tubo mucoso en el cual logra filtrar el aire que nosotros respiramos, ¿no? Logra filtrar y los conduce a las ramificaciones. Estas ramificaciones, llamada tráquea, ¿no? Son las que van a formar un trabajo muy importante. ¿Cuál es ese trabajo importante? Es de que va a distribuir uniformemente a todas estas ramificaciones. A ver, yo después les voy a compartir una imagen para que ustedes se den cuenta cómo es la intercambio gaseoso, porque lo que hace la tráquea es distribuir a cada ramificación. ¿Pero qué distribuye? Distribuye el oxígeno, ¿no es cierto? Es lo que distribuye, es el oxígeno. Estas moléculas de oxígenos se va a ir a toda la ramificación, que son el grupo bronquios y bronquiolos. Entonces, es ahí donde se produce el intercambio gaseoso. ¿Qué se intercambia ahí? Ahí se intercambia el oxígeno y se intercambia el dióxido de carbono, ¿no es cierto? El oxígeno, ¿a dónde iría? Iría directamente a la sangre, ¿no? Porque es ahí donde este órgano llamado los bronquiolos es el que está en contacto con la sangre y es ahí donde se produce el intercambio. O sea, cuando llega la sangre del organismo, lo único que hace es extraer el dióxido de carbono y luego le agrega el oxígeno. Eso es lo que representa
toda esa ramificación de porciones conductoras. Y el otro grupo es la porción respiratoria, ¿no? Bueno, ahí en este caso están hablando de los bronquiolos respiratorios, los conductos alveolares y los sacoalveolares. ¿Qué función cumplen ellos? ¿Qué función cumplen? Bueno, los bronquiolos respiratorios, ¿no? Los bronquiolos respiratorios es el órgano que conforma nuestro tanque respiratorio, porque nuestros pulmones son como tanques, ¿no? Son como que nosotros tenemos unos tanques que permanentemente, conforme nosotros nos enlazamos en nuestro medio ambiente, esto nos va a dando el oxígeno. Y los conductos alveolares y los sacos alveolares son los que forman parte de la estructura de nuestros alveolos o bronquiolos terminales. Bueno, en este caso, estaríamos hablando de dos tipos de pulmones, un pulmón derecho y un pulmón izquierdo, ¿no? Cada uno de ellos tiene diferentes porciones o divisiones. En el pulmón izquierdo hay dos tipos de porciones, mientras el derecho hay tres. Cada uno de ellos, ¿no? En sí están enlazados formando una estructura, un conjunto de tejidos que cumplen funciones específicas. En lo que es las vías respiratorias, ¿no? Como ya les dije, tenemos la pulsión conductora, las fosas nasales, como ya les expliqué, ¿no? Esto ya lo conforma desde la nariz hasta la parte interna, ¿no? En las fosas nasales es una función muy importante porque es ahí donde está en contacto directamente hacia la parte interna, o sea, hacia todo lo que es nuestro sistema fonador. ¿Qué es el sistema fonador? El sistema fonador es un conjunto de estructuras que emiten sonidos cuando una persona la reproduce, ¿no? Por ejemplo, si una persona habla, ¿no? O canta o grita, entonces esta potencia hace que al estar en contacto con este sistema, ¿no? Nuestro sistema fonador, se produce una interacción frecuencial. ¿Qué significa? Significa de que se va a producir sonidos de distintos niveles. Esto hace de que lo que representa nuestro sistema pueda, pueda interpretarse como palabras, ¿no? Una persona cuando comienza a hablar emite una variedad de sonidos y eso, de acuerdo al movimiento de nuestra lengua, ¿no? Esto se traduce en sonidos fáciles de entender, ¿no? En este caso, el idioma. Bueno, luego lo que ya les expliqué, ¿no? Tenemos nuestro separación, nuestro tabique nasal, que es la parte delantera, ¿no? Acá nosotros tenemos un huesecillo, ¿no? En realidad, el huesecillo es la parte de la base, la parte de abajo de nuestra nariz, pero lo de arriba ya es cartílago. Eso, hasta la parte interna, ya representa lo que son las fosas nasales. La fosa nasal se considera como un filtro que comienza a partir de los vellos. Nosotros tenemos acá unos vellos que no permiten el ingreso de partículas gruesas, partículas grandes, que vienen conjuntamente con el aire, ¿ya? Entonces, cuando ingresa, lo que ingresa, conforme va pasando a nuestra parte interna, esto se va a ir purificando. Y obviamente en la parte interna hay más filtros. Por ejemplo, vamos a suponer, si son partículas sólidas pequeñísimas, ¿no? Y nuestros vellos no han sido capaces de haberlo retenido,
pero en la parte interna existe una serie de mucosidades a partir de nuestra laringe, ¿no? Faringe, todos ellos tienen mucosidades. Entonces, al ingresar el aire que respiramos, estas partículas sólidas pequeñas son retenidas por ahí, ¿no? Son retenidas. Y esto son depositadas, ¿no? Son depositadas en ciertos acumulaciones que nosotros podemos eliminarlas de una manera directa, como por ejemplo, ¿no? En un estornudo, ¿no? O un estornudo, o quizás cuando nosotros nos viene una garraspera y nosotros expectoramos, ¿no? Entonces, en la expectoración, nosotros eliminamos esas partículas pequeñísimas que se han acumulado y la podemos eliminar fácilmente. Chicos, ¿alguna pregunta ahí? ¿Todo está claro? A ver, por favor. Ya, muy bien. Bueno, dentro de las fosas nasales, ¿no? Hay tres grupitos, semigrupos, que son la parte respiratoria, ¿no? La parte olfatoria y la parte de resonancia. La parte respiratoria, es, como le digo, es cuando el aire se limpia, ¿no? A través de esa serie de estructuras, ¿no? Sale nuestro gas limpio. Pero también tiene otra función importante. ¿Cómo? Tiene capacidad de calentar el aire. Porque miren, imagínense, el aire que, por ejemplo, ahorita que estamos de frío, un frío terrible, ¿no? A veces en las primeras horas de la mañana o en las noches, eh, nuestro, nuestro gas llamado aire, este gas está a una temperatura baja. Ahorita, por ejemplo, estaremos a 15 grados, ¿no? 15 grados, 13 grados, ¿no? Entonces, nosotros cuando respiramos, deberíamos respirar ese gas o ese aire a esa temperatura. Y nuestra estructura sufriría cambios drásticos de la temperatura. Pero no es así. ¿Por qué no es así? Porque cuando nosotros respiramos el aire, cuando el aire ingresa ya dentro de las vellosidades, este aire se va a ir calentando automáticamente, ¿no? O sea, más o menos a una temperatura que es aproximadamente después de los 30 grados. Como ustedes sabrán, la temperatura del hombre es, a ver, ¿alguien sabe cuál es la temperatura normal del cuerpo de la persona? A ver, por ahí. A ver, ¿cuál es la temperatura normal de la persona? ¿Será 20 grados? 30 grados. ¿Qué temperatura tiene una persona? 37 grados. ¿Cuánto? 37 grados. Claro. Es que a esa temperatura nuestro cuerpo se encuentra en todo el metabolismo. A ese. Luego un tema yo les voy a explicar por qué en las reacciones metabólicas, ¿no? Que realiza nuestro cuerpo, por qué la temperatura llega a esa lectura. Luego les voy a explicar, ¿ya? Como le dije, eso sería una de las funciones. El aire lo va, bueno, en realidad ya no es el aire. ¿Por qué les digo así? Es que también es bonito no conocer. Después de las fosas nasales, hay una estructura que lo conforma, ¿no? Es, como le digo, es una ramificación de filtros que no permiten ingresar otros otras moléculas. A ver, ¿cómo les explico? A ver, ustedes saben que el aire, ¿qué gases lo conforma? ¿Qué gases conforma el aire? A ver, ¿alguien me puede decir qué gases lo conforma el aire? El CO2. El CO2, Oxígeno, oxígeno, nitrógeno nitrógeno, ¿qué más? y otros gases. Otros gases, o sea, oxígeno,
tenemos nitrógeno, por ahí tenemos neón, ¿no? Por ahí tenemos argón, ¿no? Y otros gases que están en mínimas proporciones, ¿no? Entonces, ¿qué sucede? Si nuestro cuerpo, nuestro sistema, no estuviera en capacidad de retener esas moléculas, nosotros moriríamos inmediatamente, porque no solamente oxígeno respiraríamos, también respiraríamos el nitrógeno, respiraríamos los demás gases. Pero no es así, porque nuestro sistema tiene una abertura exclusivamente para que ingrese el oxígeno y no va a permitir que ingresen los demás gases. Eso es lo bonito, ¿no? Entonces, cuando el oxígeno ya ingresa dentro del sistema pulmonar, ya ingresa como oxígeno puro, mas no va a ingresar como aire, ¿ya? O sea, recuerden que no es el aire que respiramos, sino del aire extraemos el oxígeno para nuestra supervivencia. Entonces, quiere decir que nuestro cuerpo separa las moléculas que conforman el aire. ¿Ya, chicos? Eso es lo que es. Además, conforman unas sustancias que eliminan bacterias. El aire, por si acaso, no viene puro. El aire viene, aparte de las sustancias nocivas, sustancias tóxicas, viene con gérmenes, ¿no? Por ejemplo, si ustedes pasan por un lugar mal, ¿no? Que huele de una manera mal, entonces es porque ese aire tiene bacterias. Porque imagínense, si el aire no tuviera bacterias, nosotros dijéramos, no huele nada, ¿no? No huele nada. Pero como tiene bacterias, tiene gérmenes, entonces nosotros solemos cosas nauseabundas, ¿no? Putrefactas. Entonces, nuestro sistema retiene inclusive esas bacterias, las retiene y las elimina inmediatamente, ¿no? Eso es lo bueno. Entonces, eso es lo que se refiere a la parte respiratoria. La parte olfatoria, ¿no? Bueno, ya les expliqué, ¿no? Son los que detectan los olores, los gases tóxicos, ¿no? También le llaman separadores de las moléculas, los separan. Y la resonancia, que también le expliqué anteriormente, lo que conforma. La resonancia, que es un conjunto de estructuras que forman el sonido, ¿no? El sonido. Nosotros tenemos acá una estructura, ¿no? Como una estructura esponjada que el sonido lo emite como una forma grave, ¿no? Y eso hace de que se produzcan sonidos que acompañan al mismo sonido de la voz. Entonces, esto es para que la persona amplifique la voz para que una persona separada a una distancia logre escucharla. Luego tenemos la laringe. La laringe. ¿Qué cosa es la laringe? La laringe es un órgano cartilaginoso, ¿no? En realidad, la laringe, ¿no? Es la que conecta, es un tubo de conexión que va hacia la tráquea, ¿no? Hacia los tubos, esos tubos cartilaginosos que lo que hacen es que al aire logran, o mejor dicho, el oxígeno logran uniformizar, logran preparar para que estos ingresen a los conductos respiratorios. La tráquea, ¿no? Se considera o mejor dicho, son conductos fibrocartilaginosos musculares que comunica entre la laringe y los mismos bronquios. Funciones. ¿Cuál es la función de esto? ¿No? Es simplemente, ya le expliqué, ¿no? Es la que transporta el aire, ¿no? Hacia los bronquios. Esas son funciones de la tráquea, ¿no? Y la tráquea contiene
mucosidades, ¿no? Y eso hace que retienen cada vez las partículas que se hacen pequeñas que acompañan al oxígeno. ¿Cuál es la función especial de los bronquios? ¿No? A veces uno se enferma, ¿no? Y dice, uy, estás enfermo. ¿Qué tienes? Uy, estoy enfermo de los bronquios. ¿Por qué dice así? Porque este sistema se inflama cuando nosotros tenemos una alteración bacteriana o quizás una alteración que tiene nuestro sistema, ¿no? Y eso hace de que estos bronquios ya no están cumpliendo funciones tantos normales, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Cuando nosotros nos enfermamos, se inflama todas las estructuras, ¿no? Todas las estructuras y nosotros no nos dice, uy, tengo catarro o tengo problemas de respiración. Y eso se debe a que los bronquios se contraen. Y los bronquiolos, porque una cosa son bronquios y una cosa son bronquiolos. Los bronquiolos son unas estructuras finales de los bronquios, o sea, son como, ustedes están observando en la figura, en la parte de abajo, ¿no? Por ejemplo, esta estructura, esta rama, viene a ser los bronquios, parte de los bronquios, la ramificación. Pero la parte acá, como ustedes están observando, hay unas como uvitas, se puede ver como uvitas, ¿no? ¿Qué significa esto? Que esos son esos son los bronquiolos, ¿no? Los bronquiolos que cada bolita de ellos se llamarían los alveolos. O sea, los bronquiolos son la bolita grande, ¿no es cierto? Esta la bolita grande se considera los bronquiolos. Y los alveolos son lo que conforma el racimo, ¿no? Entonces, es ahí donde se produce el intercambio gaseoso del aire hacia el medio ambiente y del aire a la sangre. Y esta sangre, lo que recoge el oxígeno, lo conduce directamente a los diferentes órganos de nuestro cuerpo. ¿Ya, chicos? ¿Alguna pregunta? ¿Preguntas? ¿Todo está claro, chicos? A ver, me confirman por ahí. Ya, chicos, ya son 8:41. A ver, chicos, nos desconectamos y regresamos al segundo bloque. Ya, en el segundo bloque ya vamos a ver cómo es esa distribución y les doy actividades para que resuelvan. ¿Ya, chicos? Entonces, nos desconectamos y regresamos dentro de 10 minutos. ¿Ya? ¿Quedamos? Ok, profesor. Ok, profesor.